Pensamos en la balanza, como siempre, rindiendo un homenaje a la resistencia palestina, el heroico pueblo árabe que está reclamando ante el mundo su derecho a existir y a continuar su vida con dignidad pese al genocidio que se está cometiendo contra su pueblo. En esta oportunidad tenemos para el tema de hoy a una invitada muy especial. Quiero iniciar con ella presentándola. Se trata de la doctora Ana Cristina Bracho, joven poeta, abogado, con maestría en Derechos Humanos de la Universidad de Caen, en Francia, una trayectoria importante como escritora. Ya lleva publicado varios libros, entre ellos uno que a mí me encanta y que llama mucho la atención, que dice "Tenías que ser mujer". Felicito a Ana Cristina por su trayectoria como escritora y por el trabajo arduo de la defensa de las ideas de la revolución bolivariana, del pensamiento bolivariano. Doctora Ana Cristina, estamos en este momento, o en esta semana, mejor dicho, presenciando cómo la Corte Penal Internacional anuncia la medida de detención del presidente del Estado sionista, estamos hablando de Netanyahu, y pues hay opiniones encontradas respecto a esta situación. La mayoría de las opiniones de los expertos, y mi opinión personal también, parte de la idea de que esto es un saludo a la bandera, esto es una jugada mediática de la Corte Penal Internacional para sacrificar a alguien que se ha vuelto incómodo por lo brutal del genocidio. El mundo entero se ha levantado en contra del genocidio y, a mi entender, es necesario calmar un poco los ánimos. Quisiera su opinión como experta en derechos humanos, quisiera su opinión como bolivariana, antiimperialista y como solidaria de la causa palestina. Bueno, ahí están ocurriendo muchas cosas interesantes al mismo tiempo. En primer lugar, no podemos perder de vista el contexto. O sea, estamos hablando de un genocidio que se está transmitiendo en redes y televisión. Ese genocidio está generando una respuesta popular en todos los países, pese a la persecución de quienes simplemente se oponen al genocidio. Ni siquiera realmente que están con Palestina, sino que dicen que no es normal que estemos presenciando una masacre que ya tiene más de 35.000 víctimas confirmadas. Eso quiere decir que tiene muchísimas más, porque están personas que están desaparecidas, etcétera. Entonces, en esa situación de estos 35.000 muertos, que además están ocurriendo mediante procedimientos abiertamente prohibidos por Naciones Unidas, recordemos que se están utilizando armas químicas expresamente prohibidas, recordemos que hay una intención deliberada de terminar con un pueblo, que se está haciendo abiertamente una prohibición de entrada de ayuda humanitaria, que hay ataques a la prensa, que hay ataques al personal humanitario, y eso ha generado un clima que, como se indica, está generando una reacción obligatoria de Naciones Unidas. Sin embargo, podríamos y tenemos que ver hasta dónde esas reacciones van a significar una evolución real de lo que es la situación, porque tenemos dos elementos. Tenemos un eje ante la Corte Internacional de Justicia, donde vemos una serie de países que han denunciado a Israel e incluso han denunciado a Alemania en complicidad con Israel por la violación del tratado que prohíbe el genocidio. Esto ha avanzado lentamente. Vemos que han habido algunas medidas que ha tomado la Corte Internacional de Justicia, pero que han sido respondidas por Israel en vez de deteniendo las acciones y acatando lo que ha dicho la Corte, pues aumentando la violencia de lo que está ocurriendo fundamentalmente en Gaza, mientras continúan las violaciones permanentes en Cisjordania. Eso se combina con lo que pasa en este momento, que es la Corte Penal Internacional. En este ámbito hay una dualidad, hay dos cortes. La Corte Internacional de Justicia se va con los estados y la Corte Penal Internacional se va contra los individuos. Es curioso que si la Corte Internacional de Justicia ya está empezando un proceso en el que reconoce que hay una posibilidad de que se esté violando el Tratado de Prevención de Genocidio, veamos una Corte Penal de Justicia, una Corte Penal Internacional que no retiene el tipo penal. Porque esta Corte, que nos aplica el derecho del Estatuto de Roma,
no reconoce como tipo que genera la actuación el genocidio, sino que nos habla de crímenes de guerra y que nos habla también de crímenes de lesa humanidad, e incluso mezcla los sujetos que están siendo investigados porque reconoce una investigación por estos delitos contra miembros del gobierno de Israel, pero también contra miembros de la resistencia palestina. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que tenemos un supuesto jurídico en el que la Corte no está reteniendo lo que el mundo está diciendo. Matar sistemáticamente por mecanismos crueles, sin acceso a tratamiento, a medicina, constituye un genocidio, porque además hay una intención genocida, de exterminar, acabar exacto, con el pueblo de Palestina. Entonces, ese es un primer elemento de análisis. No tenemos la retención del tipo penal. En segundo lugar, tenemos esa combinación de que tenemos un señalamiento hacia el presidente y el ministro de Defensa de Israel, y tenemos también alguna parte de la resistencia palestina puestos en el mismo expediente. Adicionalmente a eso, hay una pregunta que siempre está en el tapete cuando hablamos de la Corte Penal Internacional, y es cuál es la efectividad de estas medidas. Tomemos en cuenta que ya en el pasado han habido otros mandatarios que han sido objeto de órdenes de arresto, como fue el caso del presidente de Sudán, Omar al-Bashir, y esa orden no fue ejecutada, porque para llegar a la ejecución pues vamos a necesitar de mecanismos de cooperación internacional que la Corte no siempre puede asegurar, y ahí vamos a volver a la realidad que está detrás, al juego geopolítico, porque va a depender de quiénes son aliados de Israel que ejecutarían o no la orden que se está dando desde la Corte Penal Internacional. Y ahí nosotros hemos visto un permanente respaldo de lo que ocurre en Israel por parte de Estados Unidos y de Europa. En ese marco, además, estamos en días en los que no podemos mirar solo la Corte, porque tenemos que ver también cómo han habido atentados contra quienes se oponen a la continuidad de las dos grandes guerras que tenemos en desarrollo, que es la situación en Palestina y la situación en Ucrania. Y eso además está mezclado con esa necesidad de apoyar pero sin dar la razón. Hay un amigo que dice siempre esas posturas son para que a todo el mundo le gusten, pero para que a nadie le signifique nada, ¿no? Porque uno diría, bueno, hay un clima que reclama que se detenga lo que está ocurriendo en Gaza, y puede leer esta decisión como se va a detener. Pero justo en estas horas que estamos hablando, más bien volvemos a ver una intensificación de lo que está ocurriendo en Gaza. Entonces son juegos que están allí que al final siempre dependen de quién va a hacer ejecutar esa medida. ¿Qué tiene de novedoso? Tiene de novedoso que la Corte Penal Internacional actúa dictando una decisión contra un aliado de Estados Unidos, lo que no había podido pasar en el pasado cuando, por ejemplo, se revisó o se intentó pensar lo que había pasado en Afganistán. Claro, la lectura de todas maneras, doctora, que hacemos desde el análisis de los pronunciamientos de Estados Unidos recientemente y de la situación interna de Netanyahu, que no está tan sólida dentro de Israel en este momento, es que se está sacrificando públicamente el nombre de Netanyahu para no sacrificar el fondo del exterminio, o sea, el fondo que justifica el exterminio. O sea, el Estado sionista de forma sistemática tiene más de 70 años persiguiendo, desplazando, asesinando a población civil en Palestina. Lo que ocurre desde el 7 de octubre es una nueva Nakba, una nueva catástrofe, pero no es la primera vez, ha sido continuado en varias décadas. Es decir, no depende de Netanyahu la política criminal del Estado sionista. Sacando a Netanyahu, o por lo menos sacrificándolo públicamente, no lo van a entregar a la Corte. Israel tampoco ha ratificado el Estatuto de Roma, no tiene ninguna obligatoriedad en relación a la relación de complementariedad. ¿Y qué va a ocurrir? Es mi opinión personal, que políticamente lo van a sacrificar para sustituirlo y bajar un poco los ánimos. Es mi opinión, digamos que política, más que jurídica en relación a lo que está ocurriendo. Por otro lado, doctora, tenemos que, bueno, se habló de un avance en relación a la resolución de la Asamblea General para darle
nuevos privilegios a Palestina como Estado observador, pero no darle la membresía plena a Palestina. O sea, estamos en este juego de bajar un poco el ánimo de los pueblos del mundo que están reclamando justicia para Palestina. Sí, estamos allí. Incluso creo que un elemento que hay que analizar es que en los últimos días se ha agudizado en Israel el rechazo a Netanyahu. O sea, nosotros ahí tenemos que ver incluso que la situación política de él interna es mala. Es tan mala que hay quienes analizaban que todo lo que ha pasado desde el 7 de octubre es que él, para volverse a ser popular, ha querido asentarse en ese pensamiento sionista antipalestino que reposa en ese país, ¿no? Luego, el tema de la condición de Estado observador de Palestina es muy interesante porque además de que vemos que a pesar de esa resolución, las acciones contundentes como la que hizo Venezuela ya hace más de una década, de reconocerlo Estado, de darle una embajada, no la estamos viendo ocurrir realmente, estamos viendo cómo se le está dando un estatus especial, pero además está en el fondo el tema del territorio, porque es Palestina Estado, pero ¿con cuál territorio? Palestina Estado, pero bajo cuáles reglas, porque lo que también tenemos que observar es que todo esto está por la avanzada de la idea de un solo Estado sobre esos territorios, que es lo que pretende hacer Israel a costa de no solamente del pueblo, sino de todas las normas mínimas de derecho internacional que existen. Así es. Doctora, nos tenemos que ir a un corte y continuamos con este análisis interesante de lo que está ocurriendo en el mundo y qué principios y valores van a determinar el futuro que queremos. Nos vamos a un corte. Continuamos en la balanza con la doctora, poeta, escritora Ana Cristina Bracho, que hoy nos acompaña. Ana Cristina también en este momento está apoyando como voluntaria el Movimiento Futuro, importante iniciativa que surgió, entiendo, de las consultas que se hicieron permanentes con diferentes sectores de la sociedad para crear un espacio para el diálogo y también para construir los debates que se tienen que dar en estos tiempos que vienen, sobre todo en estos 6 años, cuando reelijamos al presidente Nicolás Maduro. Pero ese tema lo hablaremos luego. Yo quería hablar ahora, doctora Bracho, de una noticia que nos conmovió el día lunes en la madrugada del lunes, que se refiere al martirio del presidente Ebrahim Raisi, presidente de la República Islámica de Irán. Yo quisiera que me permitieran los mensajes de condolencia, en nuestro caso, del presidente Nicolás Maduro. Tenemos varios mensajes de condolencia, también de la vicepresidenta doctora Elsie Rodríguez y del canciller Iván Gil. Ahí tenemos el comunicado del presidente. Dice: estoy consternado ante la dura noticia sobre la sensible pérdida física del presidente de la República Islámica de Irán, Ebrahim Raisi. A Cilia, quien es amiga de su señora esposa, y a mí nos embarga un gran dolor por tener que despedir a una persona ejemplar, un extraordinario líder del mundo como lo es y será por siempre nuestro hermano Ebrahim, un excelente ser humano, defensor de la soberanía de su pueblo y amigo incondicional de nuestro país. Sigue el comunicado del presidente Nicolás Maduro haciendo un reconocimiento del valor del presidente Ebrahim Raisi, que desde el 2021 lideraba el gobierno de la República Islámica de Irán y que ha sido una persona al frente de una relación incondicional con la República Bolivariana de Venezuela y también con la resistencia palestina. ¿Cuál fue tu impresión al saber la noticia? Es realmente muy impresionante que pase, porque el primer punto es reconocer que el presidente de Irán es un líder indiscutible, fue un líder indiscutible por la construcción del otro orden. O sea, era un sujeto que precisamente, por ejemplo, en este contexto de guerra en el que estamos,
era un freno de las aspiraciones de Israel sobre la región. Además, en mi caso personal, que me tocó llevar en cierto modo la situación de nuestro avión y conocer un poco cómo es la solidaridad de Irán hacia Venezuela, entender cuán importante es esta relación, cuánto los iraníes han apoyado a Venezuela en el momento de las sanciones, en el momento en el que básicamente muchos países, incluso nuestros países de la región, nos dejaron solos, y cómo Irán se mantuvo realmente cerca de Venezuela. Creo que es una pérdida para la revolución bolivariana también. Luego tenemos que esta situación ocurre realmente en un contexto mundial muy complicado, donde Irán precisamente estaba jugando un rol para evitar una escalada aún mayor, porque se pretende una escalada aún mayor en Palestina, una escalada aún mayor sobre el Líbano, y eso es realmente una tristeza muy profunda, porque podemos ver allí cómo también eso ocurre un proceso en el que han venido golpeando a Irán, queriendo romper la resistencia cultural, geopolítica de un país que como nosotros tiene ya décadas sancionado. Y realmente creo que desde ese punto de vista, y también por las personas que uno ha podido conocer y conocer la historia y la realidad de Irán, es realmente una pérdida profundamente lamentable. El líder supremo, el ayatolá Jamenei, anunció que ya asumía el vicepresidente de la República las riendas de Palestina, de la República Islámica de Irán, y por supuesto se iba a hacer un llamado a elecciones en un máximo de 50 días. También el presidente Nicolás Maduro rindió condolencias, igual que nuestras autoridades, al líder supremo que lleva adelante lo que ha sido esta transformadora revolución islámica en Irán, que ha puesto y ha posicionado a Irán como una gran potencia ante el mundo, no solo desde su historia milenaria como cultura persa, sino por los avances tecnológicos que han logrado en revolución y la fuerza y la dignidad que ha representado Irán, no solamente en el caso de Palestina, sino también en el caso, por ejemplo, de Irak, que fue invadido, también en el caso del apoyo a la resistencia libanesa, que ha sido reiteradamente atacada por Israel. Aquí tenemos el comunicado también oficial de la Cancillería venezolana en relación a, por ahora se habla del martirio del presidente Ebrahim Raisi, también del canciller y de otros acompañantes. Todavía no se conoce exactamente las razones de lo ocurrido, pero bueno, esperamos que las investigaciones avancen y el mundo entero conozca cuál ha sido realmente la situación de este hecho lamentable, que lamentamos desde Venezuela. Nuestro abrazo a todo el pueblo de Irán, a los hermanos y hermanas iraníes. También otro de los temas, doctora, en relación al tema de derechos humanos, es que estas situaciones han de alguna manera despertado por una campaña de islamofobia brutal en las redes sociales. ¿Tú te has dado cuenta de la cantidad de pronunciamientos de cuentas? Muchas de ellas son bots, pero que agreden no solamente al pueblo palestino, también a Irán y a todos aquellos que apoyamos la resistencia de los pueblos. Sí, estamos viviendo un momento realmente muy dramático en el cual precisamente esa sociedad de redes sociales, que en realidad es la maxificación del egoísmo y de la soledad, rechaza todo lo distinto. Desde hace más de 10, 15 años hay un proceso de asociación de la imagen de los pueblos árabes como pueblos terroristas, un espacio donde sus culturas son mal puestas, no se permite ni siquiera el tema de conocer cómo son esas culturas, cuáles son sus razones de ser, cuál es la realidad de la vida en esos países, ¿no? Y que incluso cuando uno los ve son bastante diferentes al gran relato de Occidente, que simplemente sobre la construcción de que son otra manera de ser y que toda manera que no sea la mía es una alternativa, y en esa misma medida que es una alternativa es una amenaza y un peligro,
se crean estas situaciones. También, que ha sido un gran tema esta semana, tenemos que tener en cuenta que las redes sociales son espejismos que se controlan a través de algoritmos que obedecen a intereses que no son neutros y que además están en ese plan de unificación. Casualmente, en estos días estaba, por ejemplo, reflexionando cómo ha cambiado la sociedad, que lo trabaja mucho un italiano, un filósofo, que dice que, a diferencia de lo que pensaban los teóricos clásicos, y era que el ser humano no podía intervenirse adentro, Hobbes pensaba que la mente era el límite de donde podía llegar el control del Estado. Desde que las redes sociales, desde que la inteligencia artificial están presentes, todo el control se hace dentro de la mente. Es decir, que ahorita estamos viendo, por ejemplo, una gran falla en esa manera de neutralizar, porque pese a eso, incluso en el centro, como en Estados Unidos y Europa, ha habido un proceso que dice, mira, yo no sé ni siquiera quizás en el fondo quiénes son o cómo son, pero me opongo a la masacre de un pueblo, porque esa idea, esa pretensión de decir todo un pueblo es terrorista, todo un pueblo merece desaparecer, no logra ni siquiera con esas herramientas convencer a la humanidad. El comandante Chávez siempre nos habló que los métodos nuevos de guerra o las nuevas guerras se iban a dar precisamente en el pensamiento, como tú bien lo dices, en las mentes. O sea, es construir ideas o falsificar ideas y falsificar tu percepción de la realidad. Y es lo que tú estás comentando y lo que está ocurriendo. Por un lado, digamos que este grupo importante de estudiantes, de mujeres, de diferentes sectores del mundo que se levantan contra el genocidio, independientemente que apoyen exactamente o conozcan la historia de Palestina, pero sí están en contra del genocidio, es una situación que ocurre paralelamente a lo que está ocurriendo al contrario. O sea, hay una reacción de la extrema derecha, del sionismo y del fascismo, que dice todo lo que está en contra del genocidio, yo lo ataco. Y todo lo que esté en contra del genocidio lo relaciono con terrorismo. Porque se ha construido en la idea de ellos que la cultura árabe, el islam o la defensa legítima de los grupos de resistencia en el mundo árabe y en otros países son actos de terrorismo cuando son defensas legítimas reconocidas por el derecho internacional. Sí, ciertamente cuando tú omites la situación de la ocupación, cuando tú omites el carácter colonialista de las visiones, porque es tan colonialista el que admite y cree que un pueblo puede ser desposeído de su tierra porque simplemente alguien decide que esa tierra es de ella, como la visión de que cualquier manera de ser que no sea la hegemónica simplemente debe ser proscrita. Y por eso esos dos discursos van de la mano. Y nosotros tenemos allí que entender que a los efectos de ese gran pensamiento, nosotros política y geográficamente somos igual de alternativos. O sea, de hecho, es un poco ridículo, pero en el pensamiento que está detrás de promover estas ideas, cualquier cosa que sea Venezuela, Corea del Norte, Irán o Siria es lo mismo, que son pueblos que ni siquiera hablan el mismo idioma, quedan en la misma parte del mundo, pero simplemente como desafían un orden mundial, son temidos y puestos en ese sector de lo que no puede ser, porque recordemos que el mundo que se construye después de la caída del muro de Berlín es un mundo que dice que no existe ideología. Entonces, como no hay ideología, no hay una confrontación entre dos bloques, hay una sola manera de ser y lo que está fuera de allí simplemente no debe existir. Es precisamente ese el punto neurálgico de digamos que este debate que tenemos contigo hoy, desde tu experiencia, y es entender o poder identificar qué principios y valores pueden hacer que logremos diferenciar una posición de otra. Es decir, la defensa del derecho a existir, el cuestionamiento de acciones terroristas de Estado, como es el genocidio, tiene unos valores y unos principios que fundamentan el pensamiento que cuestiona algo tan inhumano como el genocidio. Y eso hay que definirlo y determinarlo, porque existe una serie de antivalores y de antiprincipios
que fomentan lo contrario, que fomentan el desprecio al que piensa diferente, que fomentan la xenofobia, que fomentan la justificación de cualquier acción terrorista, siempre y cuando quien la ejecute, en todo caso, esté alineado a una posición fascista o sionista. Pero como me están haciendo señales de corte, nos vamos a tener que ir a un corte, doctora, y continuamos con este tema ya en profundidad. ¿Qué valores y principios necesitamos consolidar en la República Bolivariana de Venezuela y también a nivel internacional para construir un futuro donde reduzcamos a la totalidad expresiones tan dañinas para la humanidad como lo son el sionismo, el fascismo, el neonazismo? Nos vamos a un corte y seguimos con la doctora Ana Cristina Bracho. Continuamos en La Balanza conversando con la doctora Ana Cristina Bracho, poeta, jurista, escritora. Tiene 2 libros que en lo particular fueron presentados en las ferias del libro de los recientes años. Uno tiene que ver con la Batalla de los Puentes, una recopilación de experiencias sobre lo que sucedió en la Batalla de los Puentes, en ese ataque que se intentó contra Venezuela. Y el otro, más reciente, hay otros escritos y poemas, pero el más reciente es el libro Tenías que ser mujer. Haznos una breve reseña del libro de Tenías que ser mujer, esa expresión que... Sí, mujer tenías que ser, ¿no? Mujer tenías que ser. Ese libro surge de una recopilación de columnas que se publican en Épale Caracas, por las que obtuve el año pasado el Premio Nacional de Periodismo. Esas ideas están centradas en hablar de lo que viven las mujeres a través del ejemplo de otras que ya vivieron. ¿Por qué? Porque nosotros cuando pensamos en lo que ha ocurrido en los últimos años en Venezuela, no podemos omitir que las dificultades que le han impuesto al pueblo en buenas partes se viven centralmente o las viven centralmente las mujeres. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, la promoción de la trata, de la migración peligrosa a las mujeres, de las campañas recurrentes a las mujeres venezolanas puestas como personas no morales, personas que van a destruir hogares en otros países, y también una visión en la que las dificultades parecen buscar detener a las mujeres y no contarles la verdadera historia de las mujeres en este país y en el mundo. Un ejemplo que para mí se fue haciendo cada vez más importante es darte cuenta que la independencia de Venezuela no hubiese sido posible sin mujeres. Nosotros no hubiésemos tenido esta república si Josefa Camejo no hubiese existido, si Luisa Cáceres de Arizmendi no hubiese sido la gran libertadora de Oriente, si nosotros no hubiésemos tenido a Ana María Campos en el occidente, y tampoco hubiese sobrevivido Venezuela si cuando la guerra de independencia nos cuesta más de la mitad de los hombres que vivían en este país, las mujeres no hubiesen continuado construyendo el país. Entonces, desde ese punto de vista, y también porque yo creo que hay pocos terrenos donde estemos viviendo más una voluntad de dejar las ideas como sin su génesis ideológica, que en el tema de los derechos de la mujer. Fíjate que, por ejemplo, en este momento, siguiendo con lo que hablamos de Palestina, nosotros tenemos que darnos cuenta de cómo las mujeres palestinas resisten diariamente, cómo las mujeres son objeto directo de campañas de exterminio, cómo se manipula diciendo que todas las mujeres en el mundo árabe son continua y plenamente oprimidas, omitiendo sus posturas políticas, su realidad profesional, omitiendo, por ejemplo, el rol tan importante de las reporteras palestinas en la guerra. Entonces, todas esas ideas están contadas a través de experiencias de mujeres concretas y buscan, pues, acompañar ese proceso en el que las mujeres en Venezuela tenemos hoy en día la capacidad de ser lo que queramos ser, y una de esas funciones es recuperar la memoria histórica de esas mujeres heroínas que estuvieron aquí para darnos el derecho al trabajo, para darnos el derecho al comercio, pero también para darnos un país. Ciertamente me hiciste pensar en este momento en cómo el bloqueo, por ejemplo, contra Venezuela,
la manipulación del abastecimiento en el 2015 fue dirigido precisamente a debilitar a la mujer y a obligar de alguna manera a que la mujer tomara la decisión de emigrar, e incluso de abandonar su proyecto personal, su proyecto familiar, las oportunidades que tiene en Venezuela y bueno, verse una realidad diferente, que ha sido una certeza, porque así lo hemos estudiado, que efectivamente fue la mujer la primera víctima de bloqueo y sigue siendo la víctima de bloqueo en todas partes del mundo donde hay bloqueo. Sí, es un tema profundamente interesante en el que tenemos que seguir trabajando. Por ejemplo, vemos la afectación directa a los derechos sexuales y reproductivos. Ya en el 2015, por ejemplo, Henry Ventura, que en paz descanse, que era el ministro de Salud, veía cómo había un juego con los anticonceptivos orales que empiezan a desaparecer, que aparece uno y otro, significan una hormonación desordenada de las mujeres venezolanas, además de todos los productos de higiene, cómo comienzan a estar allí presentes y cómo también hay una reducción de la accesibilidad, por ejemplo, de los controles ginecológicos que van directamente a la salud de la mujer venezolana, pero esa mujer venezolana, pese a esa situación, en vez de rendirse, constituye hoy entre el 80 y el 90% de las lideresas que cotidianamente en la calle están defendiendo precisamente a sus familias, a su existencia, y por eso para mí es un sujeto que merece ser estudiado tanto en las afectaciones, pero sobre todo en la valía de seguir adelante. Incluso las mujeres de edad que en buena parte han quedado a veces con los nietos porque los hijos han migrado, o esa mujer en condición de migrante porque hay un proceso de feminización de la migración. Entonces todos esos son procesos que están allí queriendo hacer paralelismos para acompañar a las mujeres del hoy y darse cuenta de que las venezolanas en realidad tienen una lucha que le viene por dentro desde los levantamientos indígenas que tuvimos, porque de ellas tampoco hablamos, de cómo las cacicas también fueron quienes defendieron esta tierra. En relación a eso, a esta experiencia tan hermosa de reconocer el valor de las mujeres en lo que ha sido la construcción de la República Bolivariana, lo que ha sido la resistencia en este momento de guerra continuada contra Venezuela, la similitud con otras experiencias de resistencia que son honorables, como es el caso de la resistencia de la mujer en Palestina, por ejemplo, nos indica que tenemos unos valores allí presentes que rescatar, que hay una visión de la vida, de la patria que tenemos que rescatar. En este momento, doctora Bracho, tenemos una tarea muy importante. Estamos en pleno proceso electoral de cara a la elección del 28 de julio. Tenemos un candidato de la paz, que es el presidente Nicolás Maduro. Tenemos un proyecto histórico, que es el proyecto bolivariano, también dibujado en la Constitución del 99, ahí está presente en la Constitución del 99, y tenemos muchas tareas para que el futuro comience hoy, en Venezuela y en el mundo, porque Venezuela no solamente tiene el reto de elegir nuevamente al presidente Nicolás Maduro, sino que tenemos el reto de entender que no solamente se trata de la estabilidad y la paz de Venezuela, se trata de que Venezuela, tal como lo soñó Bolívar, va a ser el faro para las naciones, es uno de los faros para las naciones, siempre lo ha sido, y hablamos de que no solamente se trata de la riqueza que tenemos material en Venezuela, sino de la dignidad, que es la gran riqueza que tenemos y es con la que nos presentamos ante las naciones del mundo. Estás en este momento como voluntaria en el Movimiento Futuro, extraordinaria organización, la veo como un puente, digamos, en este momento muy oportuno para establecer lazos con personas que tengan algún tipo de diferencia, de confusión, porque ciertamente nos han intentado también confundir. ¿Qué opinión tienes tú respecto a estos temas? Valores y principios, la posibilidad que se tiene desde el Movimiento Futuro de construir estos espacios para el debate del hoy, del ahora,
de los principios y valores que tenemos que fomentar para construir la patria buena y para seguir siendo faro para las naciones. Y por supuesto tu opinión respecto a el apoyo que tenemos que dar al candidato Nicolás Maduro. Bueno, yo creo que ahí estamos hablando de varias cosas, ¿no? Porque cuando hablamos del movimiento futuro, primero estamos reconociendo que el pueblo venezolano no solo se expresa a través de los partidos políticos, se expresa también a través de las causas que lo mueven. Entonces, a través de las causas, donde identificamos, por ejemplo, cada vez más personas que se suman a la causa animalista, a la causa feminista, a la causa de las diversidades, existe un espacio donde construir país. En un proceso como un bloqueo que ha sufrido Venezuela, uno de los objetivos centrales es quitarnos la visión de futuro. Cuando te buscan llevar a una situación donde tu cerebro se ve obligado a centrarse en sobrevivir, pensar el país se vuelve un objetivo a fracturar. Tú quieres fracturar la noción de comunidad. Con tu propia existencia se basta y no quieres incluir la visión de comunidad. Y además buscas romper el lazo que tiene una persona con la otra. En futuro nosotros queremos retejer lo que ha sido históricamente Venezuela. Y eso nos lleva a una primera línea, que es ser venezolanos, trabajar desde el punto de vista de la identidad, luego trabajar desde el punto de vista de qué es lo que nos mueve y reafirmar que pese a todas estas situaciones que hemos venido viviendo, la gente continúa trabajando, soñando y además queriendo quedarse o volver en Venezuela. Dentro del campo de los valores, yo creo que el primero es la idea de una democracia participativa, protagónica e incluso mosaico de diferentes corrientes del pensamiento y causas de la sociedad. Porque en ese momento tú puedes ver encontrarse a un movimiento de maestros, con un movimiento de una juventud que estudia, con una juventud trabajadora, mezclada, por ejemplo, con sectores intelectuales. Justo acabamos de vivir una hora muy emocionante donde hemos convocado a pensadores y pensadoras y veíamos discutir de petróleo a Brito García con una joven y mirar y reconocer que nosotros como país tenemos que hablar de petróleo y que es precisamente la situación de la colonialidad que hace que la mayor parte de la gente sabemos que la renta depende de eso, pero no sabemos cómo se maneja el petróleo. Entonces, ubicar una nueva lógica de construcción, una nueva lógica de reencontrarnos, donde además también está el hecho de reconocer que años tan difíciles como los que hemos vivido tienen además una tendencia a buscar que nos agilemos y a generar procesos que no son los que nosotros nos propusimos y soñamos como revolución bolivariana, que estamos dispuestos a irlos reencontrando. Mucha gente decía, bueno, vamos a la búsqueda de un momento constituyente, porque además llegamos al movimiento futuro a través de la consulta de las 7T, de 3 millones de personas hablando desde 7 áreas diferentes de cómo debe ser la Venezuela que viene. Y en eso nosotros no podemos pensar el mundo sin tomar en cuenta las certezas, certezas que nos indican que todos los procesos de medidas coercitivas unilaterales, con el paso del tiempo, o bien se levantan o bien ceden, porque los pueblos aprenden a vivir y a reconstruirse. Ya nosotros, después de más de una década de estas medidas coercitivas, tenemos unas potencialidades, por ejemplo, una industria que hace café y chocolate fortalecida. Nosotros tenemos una manera de trabajar que todos hemos cambiado la manera de trabajar para entrar a esta nueva dinámica de una nueva economía. Y esas situaciones de aprendizaje que nos dan certeza, por ejemplo, una certeza fundamental que es que Venezuela quiere vivir en paz, que nos deja claro las amenazas que significa un momento de desestabilización, una reedición de capítulos de odio en el país, están allí y nos llevan obviamente al momento electoral, porque en el momento electoral nosotros volvemos a ver las causas que nos hicieron unirnos, y es muy importante, por ejemplo, ver cómo el chavismo nace a través de la unión de movimientos sociales, nace a través del movimiento de trabajadores, el movimiento de estudiantes, de gente que simplemente se emocionan cuando alguien les dice la verdad y les dice que asume responsabilidades y que les invita a participar. Y esos elementos son pues como el corazón del movimiento futuro.
Hay otro elemento, doctora Bracho, que me parece interesante en todos los espacios de diálogo que se han creado y sobre todo en Movimiento Futuro, que es entender que las transformaciones necesarias, los debates necesarios que se tienen que dar para, cómo no, para discutir métodos o políticas en función de consolidar la República Bolivariana, tienen que darse dentro de la visión bolivariana. Fuera de la visión bolivariana no hay posibilidad. Es decir, estamos hablando de que solamente en revolución podemos cambiar y transformar lo que haya que cambiar para mejorar precisamente la revolución. ¿Qué opinión tienes tú de eso en relación a que, bueno, la unidad es fundamental en este momento, entender que si hay personas que han sido, que se sienten confundidas, que se sienten, digamos que desorientadas, o que sienten simplemente desgaste, porque el desgaste es natural en todo proceso político. ¿Qué llamado le podemos hacer para que comprenda que todo soporte es importante, pero es importante dentro de la revolución? Fuera de la revolución no se va a lograr las transformaciones en función de la justicia, porque lo que ofrece, lo que está fuera de la revolución, fuera de la Constitución y que están participando electoralmente, es la entrega del país y la pérdida de los valores y principios que queremos seguir construyendo. Yo creo que para pensar en eso primero tenemos que pisar el momento actual y darnos cuenta de que Venezuela está defendiendo la idea de ser un país soberano. Porque cuando nosotros miramos lo que ha pasado, por ejemplo, en Argentina, donde el cansancio llevó, además de un liderazgo que no asumió las posturas dignas, valientes y suficientes como lo viene haciendo Venezuela, hizo un cambio que simplemente significa la eliminación del estado de bienestar, donde vemos no solamente que hay una reducción del gasto público como tradicionalmente hizo el neoliberalismo, sino que estamos viendo la entrega del territorio, estamos viendo la entrega de la seguridad, estamos viendo la entrega de la bandera histórica de las Malvinas con un presidente que dice que las Malvinas son de Inglaterra y una caotización del sistema de relaciones políticas para privilegiar el sistema de relaciones económicas. Miramos lo que ocurre en Ecuador, donde estamos viendo una situación de seguridad que hace que los líderes políticos están siendo asesinados continuamente. Nos estamos dando cuenta de que realmente el debate es país o no país, cuando además no estamos en un debate político, porque no es un debate político normal entre un partido y otro, una ideología y otra. Estamos en un modelo en el cual o optamos por decisiones tomadas en Venezuela por venezolanos y para venezolanos, o buscamos estos modelos que se han venido repitiendo desde fórmulas extranjeras que lo que buscan es hacer eso que nos viene advirtiendo, por decirlo así, el Comando Sur, con todas estas visitas que está teniendo en Guyana, en Ecuador, en Argentina, en el que ellos están reivindicando que ante un escenario de disminución de los recursos naturales fundamentales, de los cuales todos tiene Venezuela, porque nosotros estamos hablando que estamos entrando a este momento de agonía del mundo por la búsqueda de petróleo, agua y gas, tres grandes bienes que tiene Venezuela, nos estamos dando cuenta de que ese es el verdadero debate. Entonces, ante la ausencia de otras propuestas realmente nacionales y ante la posible entrega del país completo, haciendo esa vuelta es que llegamos a entender por qué es un asunto bolivariano, porque es un asunto que nos vuelve a llevar a la hora de la independencia, es el valor que vale todos los sacrificios. Y la existencia nacional y la condición de comunidad empoderada, que toma sus decisiones, es la única que permite el desarrollo pleno como del país como del ciudadano. Porque del resto lo único que estamos es un esquema donde la vida es simplemente pasar tiempo bajo proyectos ajenos de un jefe de otro país y no realmente construir con esos valores que nosotros vemos, que es el amor a la tierra, el amor a los hijos y el amor a una bandera, que están tan metidos en nosotros que nos acompañan incluso cuando nos hemos ido. Por eso el Movimiento Futuro también, y este momento, es el momento en el que nosotros nos preocupamos por las condiciones para permanecer y regresar a esa Venezuela que tiene ese potencial de tener todos los recursos que el mundo necesita, pero además una identidad fortalecida. Celebro que, bueno, no solamente el Movimiento Futuro, ha sido una preocupación del presidente Nicolás Maduro,
y de todo el gobierno nacional crear las condiciones para el retorno de todos los migrantes. Doctora Bracho, nos tenemos que despedir, gracias por habernos acompañado. Pues sigamos adelante, recuerden que tenemos que librar la gran batalla de la defensa de la soberanía nacional, de la defensa de la dignidad de la patria, de la defensa de la república y del futuro a través de paredes, redes, calles. Estamos con el presidente Nicolás Maduro. Nos despedimos. Muchas gracias. Gracias por todo. Avance.